El término arte nazi se usa comúnmente para describir varios tipos de artes creados en Alemania, en los territorios ocupados por alemanes durante el periodo aproximado de 1930 y 1945, que recibió la aprobación de las autoridades nazis. Por decirlo en una oración, el modelo ideal para el arte nazi era básicamente el clásico, griego y romano. Estos eran como un idioma heroico y romántico que pensó Hitler, que encarnaba perfectamente el ideal racial ario que él quería fomentar. El objetivo principal del arte nazi era promover la ideología nazi y defender la lucha nacionalsocialista. Pero, ¿de dónde viene el arte nazi? Para entender todo esto desde un inicio, debemos entrar en contexto del régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial. Para esto les daré un breve repaso de la historia. El 30 de enero de 1933 es la designación de Adolf Hitler como canciller de Alemania, poniendo fin a la democracia en ese país. Guiados por ideas racistas y autoritarias, los nazis abolieron las libertades básicas y buscaron crear una comunidad Volk. En teoría, una comunidad Volk unía a todas las clases sociales y las regiones de Alemania bajo el control de Hitler. En realidad, el Tercer Reich rápidamente se volvió en un estado policial, donde las personas eran sometidas arbitrariamente al arresto y al encarcelamiento. Una de las características más relevantes del régimen nacionalsocialista era su obsesión por el control social. Y claramente uno de los campos afectados fue el cultural. Los nazis habían comprendido tiempo atrás que uno de los vehículos más eficaces para moldear ideológicamente a los ciudadanos alemanes era el dominio de los medios culturales, de la cinematografía, la prensa, la música, la literatura y cualquier campo que éste abarque, sin dejar de lado cualquiera de estas que por más minoritarias servirían también en sus objetivos, siendo así el caso de las llamadas bellas artes. El mismo Hitler dijo: la propaganda es un arma verdaderamente terrible en manos de un experto, y fue él quien utilizó esto para alcanzar el poder. Y claro, no había mejor manera de hacer esto que llenarlos de imágenes alusivas que pudieran convencerlos al punto de hacerles creer que todo lo que él hacía era lo correcto para el pueblo alemán. Los carteles, de esta manera, eran otra forma de arte importante y una característica instrumental de la propaganda callejera nazi. Fueron diseñados cuidadosamente para influir en la opinión pública, mediante el uso de imágenes y motivos estereotipados, como el judío de nariz de gancho y la vigorosa rubia aria. Fueron utilizados, entre otros, para denigrar a los judíos, promover películas y exhibiciones antisemitas, reclutar voluntarios de las SS y asustar a la población con la amenaza bolchevique y movilizarla para la guerra total. Aunque, irónicamente, en sus colores, motivos e iconografía en general, los carteles nazis son sorprendentemente similares al estilo soviético de realismo socialista. De hecho, el nombre realismo heroico se usa a menudo para describir a ambos. Prueba de la importancia otorgada al tema del dominio de la cultura es la temprana creación del Ministerio de Ilustración Popular y Propaganda, una de cuyas metas era la de depurar y estructurar de manera correcta el desordenado y a su vez rico universo cultural alemán. A su mando se hallaba quien probablemente fue el más inteligente y capacitado de los dirigentes nacionalsocialistas, Joseph Goebbels. Este mismo trató de adoctrinar a toda la nación según los planes de Hitler. Para ello, se hizo con el control de los medios, en especial prensa y radio. Goebbels no solo potenció la imagen de Hitler como infalible estratega militar, también realizó intensas campañas antisemitas. Para ello, lo primero fueron los panfletos que alimentaban el odio hacia aquellos supuestos artífices de los grandes males de Alemania, los judíos. En el Tercer Reich, las armas de la propaganda fueron tan eficaces como los tanques y las bombas contra este pequeño grupo que constantemente era atacado.
Entre las medidas más importantes del nuevo ministro se encontraba la creación, en septiembre de 1933, de la Cámara de Cultura del Reich. Este organismo pretendía integrar en su seno a las antiguas asociaciones independientes de artistas y escritores, y así controlar porque no se transgredieran las directrices oficiales. Muy pronto, tras pasar por el correspondiente filtro de idoneidad ideológica y racial, todos aquellos que querían trabajar con cierta tranquilidad, ya sean músicos, actores, periodistas, pintores, etc., se vieron obligados a unirse a la Cámara de Cultura. Por otro lado, más allá de ella y sus correspondientes secciones no había nada. Básicamente, sin estar afiliado, no se podía ni trabajar ni exponer, y en algunos casos ni siquiera comprar materiales, como telas o pinturas, que obviamente eran imprescindibles para la creación, y esto era así aunque fuesen para una creación privada. A partir de ese año, los funcionarios de la Cámara de Cultura del Reich se pusieron metódicamente a prohibir a la mayoría de los artistas modernos de exhibir, incluso de practicar su arte. No pasaría mucho tiempo antes de que desaparecieran de las colecciones públicas los cuadros y esculturas de autores clasificados como judíos y o degenerados, pues todo lo que olía a modernidad se había sido catalogado como perverso. El Estado, sus dirigentes y organizaciones se convirtieron en los máximos mecenas. Los artistas tuvieron que plegarse a lo que ellos deseaban. Desde entonces, en un estilo fuertemente realista y convencional, la belleza física nórdica y una idealizada idea rural, el paisaje alemán, los personajes o acontecimientos de su historia pasada y presente, y cómo no, la guerra y el Führer, se convirtieron en los motivos más demandados y representados. La escultura era otro tipo importante de arte público explotado por los nazis. Se usó principalmente en un contexto arquitectónico, como la enorme águila colocada en la parte superior del pabellón alemán en París, de 1937, que miraba hacia el pabellón soviético, más pequeño enfrente. Otros ejemplos incluyen el portador de la antorcha y el portador de la espada, dos estatuas de Arno Breker, que se colocaron en la entrada de la Cancillería del Nuevo Reich en Berlín. La pintura, por su parte, fue un objetivo importante de la campaña de Hitler contra los llamados arte degenerado, supervisados por su pintor favorito Adolf Ziegler. El mensaje principal que querían dar era muy claro: el arte moderno no tenía lugar en la Alemania nazi. Solo las pinturas tradicionales que defienden los valores de pureza racial y el amor a la patria se consideraron aceptables. El estilo aprobado era similar al de los convencionales, el arte académico, como el romántico y la pintura realista basados en modelos clásicos. La razón principal detrás de esto fue la creencia de Hitler de que si bien el arte moderno estaba completamente corrompido por la influencia judía, las formas griegas y romanas no estaban contaminadas. Incluso se aseguraban de que los niños, que eran vistos como el futuro del país, sean bien educados en esto. Y así, podría decirse que la forma más insistente del arte nazi fue la ilustración en varios libros infantiles, como por ejemplo el libro antisemita El hongo venenoso, de 1938. Pero, hablando de esto, como el Führer quería dejar en claro su mensaje del arte perfecto alemán, inauguró el 18 de julio de 1937 en Múnich la Casa del Arte Alemán, para albergar la primera gran exposición de arte alemán, que por cierto fue celebrada anualmente hasta 1944. Este se trataba de un gran edificio de estilo neoclásico, planificado por uno de los arquitectos preferidos del Führer, que al parecer había aceptado algunas de las indicaciones de Hitler en su diseño. El edificio era soberbio, aunque pesado y repetitivo. En su enorme pórtico, de más de 165 metros, se colocó una placa que decía: "El arte es una noble misión que implica fanatismo". Prueba de su solidez constructiva es que sobrevivió a las destrucciones de la guerra y hasta hoy sigue en uso. Sorprendidos por tal escaparate, que auguraba fama y fortuna, los artistas alemanes enviaron cerca de 16.000 obras,
de las que tan solo fueron escogidas 884 por un equipo prescindidos por Heinrich Hoffmann, amigo y fotógrafo personal del Führer. Pero este último, quien al parecer no estuvo de acuerdo con todas, enfurecido hizo descolgar algunas, que según las malas lenguas incluso pisoteó y rompió, y que fueron inmediatamente sustituidas por otras de su gusto. Las obras representadas, dispuestas en amplias e iluminadas salas, eran en su mayoría paisajes, figuras campestres o composiciones históricas, por no hablar de las macizas esculturas. A Hitler le llamó especialmente la atención el tríptico Los Cuatro Elementos de Adolf Ziegler, obra que compró junto con otras para diversos edificios oficiales. Y es que las piezas expuestas podían no solo ser admiradas, también adquiridas. Para facilitar su compra y extender el arte alemán, los precios se mantuvieron voluntariamente bajos. Más de 600.000 personas visitaron la exposición, de la que se derivaron exhibiciones itinerantes, representativas o temáticas por todo el Reich. El arte promovido por el régimen nazi. Algunos artistas protegidos por el régimen nazi fueron Arno Breker, Sepp Happ o Gerhard Keil, quien pintó a hombres y mujeres arios de cuerpos atléticos. Arno Breker. Le entrevistaron en la Academia Alemana y tras 5 minutos recibió el encargo de 2 estatuas monumentales para la entrada de la nueva Cancillería. Cuando una semana después presentó el proyecto de El portador de la antorcha y El portador de la espada, Adolf Hitler quedó conquistado por los diseños, lo cual supuso para Breker el inicio de la etapa más fructífera de su carrera. Hasta 1945 esculpió para plazas y avenidas de la capital del Tercer Reich. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, ni la cuarta parte de sus obras se salvó del bombardeo enemigo, ni del vandalismo de las tropas invasoras. Si bien gran parte de sus esculturas sobrevivieron a la guerra, más del 90% de sus obras públicas fue destruido por los aliados al invadir Alemania. Muchas de las que subsisten están almacenadas. Albert Speer fue un principal arquitecto nazi, un campeón del clasicismo en el arte. La primera comisión importante de Speer fue el estadio Zeppelinfeld, una estructura masiva inspirada en el altar del Pérgamo, capaz de acomodar a 340.000 personas. Otras comisiones importantes incluyeron la nueva Cancillería del Reich, con su galería de mármol de 146 metros de largo. Hans Schweitzer fue un artista notorio que creó numerosos carteles para el partido nazi para Adolf Hitler. Su rango de arte gráfico incluía caricaturas de enemigos nazis, especialmente judíos y comunistas. Ejemplos famosos de su trabajo incluyen el cartel de 1940, que promociona la película antisemita El Judía Eterno. Fue nombrado comisionado del Reich para diseño artístico y presidente del Comité de Ilustradores de Prensa del Reich. Después de la guerra, fue multado por 500 marcos alemanes por sus actividades nazis. Adolf Ziegler, miembro pionero del partido nazi, desde principios de la década de 1920. Conoció a Hitler en 1925 y luego fue comisionado para pintar un monumento conmemorativo, retrato de la sobrina de Hitler. Fue nombrado profesor en la Academia de Múnich en 1933, antes de ser nombrado jefe de la campaña nazi contra el arte degenerado en 1933. En 1935 fue nombrado senador de Bellas Artes en la Cámara de Cultura del Reich y en 1936 presidente de la Cámara de Arte. En 1937 se había convertido en el pintor favorito de Hitler y varias de sus obras como El Juicio de París y Los Cuatro Elementos fueron adquiridas por el Führer para sus residencias en Múnich. Inmediatamente al día siguiente de la inauguración de la gran exposición del arte alemán, en el Hofgarten Arcades, un edificio situado casi frente de la Casa del Arte Alemán, Hitler inaugura otra exposición titulada Arte Degenerado, para mostrar al público ejemplos de los estilos artísticos que los nacionalsocialistas repudiaban. Su fin era enseñar al público la caótica situación artística que había procedido a la llegada de los nazis al poder, fruto, a su entender,
del intento judío bolchevique de intoxicar el gusto artístico del pueblo alemán, con obras de difícil comprensión que iban ligadas a una mala calidad. Allí podían verse pinturas de artistas conocidos, pero todas mal presentadas y colgadas, amontonadas de cualquier manera y con falta de luz, con carteles despectivos a modo de título, al tiempo que se las tachaba de obscenas, productos de mentes enfermizas y cosas por el estilo. Adolf Ziegler, comisario de la exposición, señalaría en el discurso inaugural: «Lo que veis aquí es el fruto deforme de la locura, la vulgaridad y la falta de talento». Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Pronto se formaron larguísimas colas en la entrada durante el tiempo que permaneció abierta la exposición. Se calcula que las visitaron cerca de 2 millones de personas, muchas más de las que vieron la gran exposición de arte alemán. En un principio se pensó que se debía a la gratuidad de la visita, pero pronto se empezó a sospechar que, entre quienes estaban allí, había personas que asistían para confirmar sus propios prejuicios contra cubistas, expresionistas, dadaístas o surrealistas. Y había otros que, simplemente, iban a despedirse de una obra que tal vez nunca más volverían a ver. A continuación, veremos algunos artistas del arte degenerado. Otto Mueller fue un pintor e ilustrador alemán. En 1937, los nazis confiscaron 357 obras suyas, que estaban en museos alemanes, puesto que sus cuadros se consideraban arte degenerado. Mueller fue uno de los pintores expresionistas alemanes más líricos. El tema central de sus obras es la unidad de los humanos y la naturaleza, mientras que sus pinturas se centran en una armoniosa simplificación de la forma, el color y los contornos. Se le conoce especialmente por sus típicas pinturas de desnudos y mujeres gitanas. Erich Heckel fue un pintor e ilustrador alemán. En 1937, el partido nazi declaró que su obra era degenerada. Le prohibió mostrar su obra en público y más de 700 cuadros suyos fueron confiscados de los museos de la nación. Para el año 1944, todos sus bloques de grabado en madera y las planchas de sus láminas habían sido destruidas. Otto Freundlich fue un pintor y escultor alemán. Estudió odontología antes de decidir convertirse en artista. En 1909 viajó a París, donde conoció a Pablo Picasso. Por un tiempo se dedicó al cubismo y luego se pasó al arte abstracto en 1919. Al ser de origen judío, fue calificado por los nazis como artista degenerado, siendo elegida su obra El hombre nuevo para la portada del catálogo de la exposición Arte Degenerado. Esto antes de ser destruida. Jankel Adler fue un pintor y grabador judío polaco. Como artista moderno y especialmente como judío, se enfrentó a la persecución en el régimen de Hitler. En aquel año, 2 de sus pinturas se mostraron como ejemplo de arte degenerado, y Adler abandonó Alemania. En 1937, 25 de sus obras fueron confiscadas de las colecciones públicas por los nazis, y 4 de ellas se mostraron en la exposición de arte degenerado posteriormente. Anita Reh fue una pintora de la vanguardia alemana. Nació en el seno de una familia antigua, judía de comerciantes de Hamburgo, que comerciaban con mercaderías de la India. En 1930, los nazis la habían denunciado como judía y se suicidó posteriormente en 1933. En 1937, los nazis designaron el trabajo de Reh como arte degenerado y comenzaron a purgarlo de las colecciones de los museos. Franz Marc, el pintor alemán, fue uno de los grandes pioneros del expresionismo en Alemania. Fue colega de Kandinsky y en sus creaciones reinventó la naturaleza tiñendo animales con colores vibrantes. En agosto de 1914 se alistó voluntariamente para combatir en la Primera Guerra Mundial. Y tras demostrar que resultaba más útil empuñando pinceles que cargando armas, el ejército acabó encomendándole la labor de diseñar el camuflaje militar. Y 20 años después, los nazis, al mirar varias de sus obras, la etiquetaron como arte degenerado.
y requisaron 130 de sus cuadros. Emil Nolde fue uno de los más destacados pintores expresionistas alemanes. Estuvo muy influido por Vincent van Gogh, Edvard Munch y James Ensor. Fue un declarado antisemita. Algunas de las características de su pintura son su fuerte cromatismo y la sencillez de las obras, sin grandes detalles y con rostros que parecen más máscaras que retratos, cuando retrata a la figura humana. En ocasiones también realizó obras monocromáticas y la transmisión general de sus obras con presencia humana no busca el reflejo de virtudes ni de belleza, sino más bien lo contrario. Como acuarelista es considerado un virtuoso de la técnica. Se cree que ya desde 1930 se emitieron prohibiciones profesionales contra artistas, directores de museos y profesores de arte. Incluso se cerraron exposiciones, museos, comerciantes de arte y subastas. Se sobrepintaron o destruyeron murales y se confiscaron obras de arte. Adolf Hitler se veía a sí mismo como un mecena y amante del arte. Sus seguidores lo imitaron. 11 de los más altos líderes nazis acumularon extensas y valiosas colecciones de arte entre 1933 y 1945. La propia colección de Hitler, que contaba principalmente de pinturas procedentes de Baviera y otras austríacas del siglo XIX, le sirvieron de base para ampliarse posteriormente con pinturas de maestros antiguos. A partir de 1938, tesoros artísticos, tanto comprados como robados, se acumularon en varios depósitos de Múnich y Austria para este propósito. A partir de 1940, Hitler se aseguró la primera colección robada a judíos austriacos que ahora estaban a su disposición gracias a un decreto. El arte robado durante el Tercer Reich. Desde el principio, estas intervenciones en la propiedad privada de los judíos afectaron sus obras y colecciones de arte. Para asegurar su sustento o para financiar su emigración, los afectados se vieron obligados a vender o subastar no solo una gran cantidad de pinturas, dibujos, gráficos y esculturas, sino también libros y antigüedades. Colecciones importantes fueron disueltas. Personas que habían sido benefactores y mecenas de la vida cultural unos pocos años antes fueron chantajeadas y las codiciadas obras de arte fueron sustraídas a sus propietarios. El comercio de arte y las subastas experimentaron una gran crisis financiera, por lo que, además del exceso de oferta, la presión sufrida por los judíos a vender sus posesiones causaron una caída en los precios, y en consecuencia muchas obras se vendieron muy por debajo de su valor. Muchas obras que eran pertenecientes a la exposición del arte degenerado fueron llevadas a subastas para la venta, y a pesar de tanto repudio a las mismas, los nazis estaban muy contentos de vender tales obras para ayudar a financiar sus máquinas de guerra. Pero, nace aquí una pregunta. ¿Por qué Hitler quiso ocultar de todos el arte que pertenecía a los judíos y todo aquel con tendencia moderna, que según él era totalmente abominante? ¿Qué tiene que ver el arte con la guerra? Esto es simple. El arte es identidad. Si un pueblo no posee identidad o la pierde, como en este caso, resulta más simple lograr una imposición de una nueva identidad, que era lo que el Führer quería lograr con la nueva Alemania, ya que viéndolo bien, el arte no solo es un adorno o un objeto visual, sino que hablamos de un poderoso símbolo de identidad, asimismo conformando lo que es la cultura.